La máquina del SEO, episodio número 65. Y a todos, bienvenidos al 65º episodio de La Máquina del SEO. Mi nombre es Andrés Closter de andrescloster.com, @andrescloster en Twitter, @andresclosterseo en Instagram. Y en este episodio número 65 tenemos una entrevista con Juan González Villa, donde hablamos de varias cosas y profundizamos bastante sobre esas cosas. Hablamos mucho de canibalización SEO, hablamos mucho de Data Studio, de algunas métricas a tener en cuenta, de cómo vemos el futuro del SEO. Nos contó un poco en qué anda su negocio de consultoría. Bastante interesante la conversación que tuvimos con Juan González Villa. Ya mismo los voy a dejar con la misma. Antes paso a contarles que este episodio llega a ustedes gracias al patrocinio de Ahrefs.com, la mejor herramienta SEO del mercado, herramienta, digamos, que no puedo dejar de usar, que uso en mi día a día y que no podría dejar de usar de un día para el otro. Realmente es la mejor herramienta para hacer SEO, la mejor herramienta all-in-one. Este episodio lo encuentran en andrescloster.com/episodio-65 y en todas las plataformas de podcast donde se puede escuchar un podcast, donde nos dejan sus comentarios positivos, sus 5 estrellitas, pulgares arriba y largo, etcétera, para llegar a la mayor cantidad de gente interesada en esto del posicionamiento en buscadores, posicionamiento, optimización para motores de búsqueda, como es su nombre oficial. Los dejo entonces con la entrevista, esta larga conversación que tuvimos con Juan González Villa de useo.es. Bueno, ya estamos en comunicación nuevamente porque es la segunda vez que viene a La Máquina del SEO con Juan González Villa. ¿Cómo está, Juan? Muy bien Andrés, ¿cómo estás tú? Bien, muy contento de que aceptes la invitación por segunda vez. Tuvimos ahí algunos desencuentros, creo que lo coordinamos 6 veces más o menos esta entrevista, pero por fin podemos estar grabando. Nada, yo también, muy contento. Ya hablamos en la primera vez que habría que volver porque no paramos de hablar, hablamos muchísimo y aún así nos quedaban cosas por decir. O sea que... Y entonces, pues nada, muy contento de que haya podido darse. Tal cual. Quedaron muchas cosas pendientes. No te voy a hacer la pregunta de, bueno, quién es Juan y cómo llegó, porque eso ya lo pueden ir a ver a la primera entrevista. Sí preguntarte cómo viene tu 2019, en qué cosas estás metido, qué podés contar de lo que estás haciendo en los últimos meses. ¿De qué estoy haciendo en los últimos meses? Bueno, pues trabajar mucho, básicamente. Hombre, la novedad respecto a la anterior vez que hablamos, quizás sea que es que ya no estoy solo completamente. He contratado a una persona para trabajar conmigo, además a tiempo completo y todo, y contrato fijo y tal. O sea que bueno, me he multiplicado por 2, o por lo menos ese era el objetivo, ¿sabes? O sea que Useo va creciendo. O sea, estás pasando de freelancer a empresa. Sí, quizá ahora ya podríamos empezar a hablar de mini agencia, aunque a mí la palabra agencia no me gusta mucho, pero bueno, no cabe duda de que ya no soy simplemente un freelancer, ya estamos aquí 2 personas y bueno, eso efectivamente te convierte en empresario, ¿vale? Tengo que pagar la seguridad social del empleado, tal, bueno, son toda una serie de cosas. Yo sobre todo he notado más papeleo. Lo había hecho para hacer mi vida más fácil y creo que por ahora mi vida es más difícil. Igual me imagino también el primero es más difícil que el resto. Después cada vez es menor la complejidad. Quiero creer, elijo creer. Claro, yo le he dicho a este chico desde el principio, mira, yo soy nuevo en esto, ¿vale? O sea, soy nuevo, es la primera vez que contrato a alguien, soy nuevo como jefe. Entonces, pues tanto tú como yo estamos aprendiendo en esto, ¿vale? O sea que a ver cómo lo vamos haciendo. Hay toda una parte de cosas nuevas y sobre todo que le tienes que explicar pues cómo trabajas tú y cómo quieres que trabaje él y tal. Y bueno, con eso pues no cabe duda que sí, se va un poquito de tiempo, que cuando tú estás solo no se va, pero luego por otro lado, una vez que ya va haciendo cosas para ti, pues es que avanzas el doble, triple y hasta mucho. Claro. Y bueno, un poquito creo que adelantaste cuando decís que no te gusta mucho la palabra agencia, pero a futuro te imaginás creciendo mucho en cantidad, en volumen, o preferís como un esquema más chico y especializado.
Sí me gusta un poquito más la palabra que tú has dicho, especializado, ¿vale? O sea, yo prefiero ser un especialista en lo que hago, que no es todo, ¿vale? Yo no hago todo. No, si me viene gente pidiendo cosas que se salen del SEO, pues en general no las hago. Y dentro del SEO procuro ceñirme a lo que se me da mejor, que bueno, en general los proyectos a los que más acostumbrado estoy, en los que creo que hago mejor son e-commerce. La parte internacional también creo que la hago bien y me gusta hacerla y bueno, y luego hay algunas partes que no hago tanto, ¿vale? Si alguien me viene, no, es que quiero que me hagas link building solo, exclusivamente, pues digo, pues mira, hay especialistas en link building, ¿vale? Que te lo pueden hacer. Yo la verdad es que un proyecto solo de link building sería muy raro que lo cogiera, ¿vale? Y bueno, y lo que estuvimos hablando ya la anterior vez, que en general suelo empezar las relaciones con los clientes por una auditoría, ¿vale? Realmente si no empezamos por la auditoría, pues es que muchas veces me vienen pidiendo presupuestos detallados y completos para un sitio que yo no conozco, un sitio que yo no he visto, un sitio que yo no sé qué problemas tiene, qué historial ha tenido, por dónde ha pasado. Entonces, ¿sabes? Si alguien viene ya diciendo, no, yo quiero exactamente que me hagas esto, tal, pues es que se sale un poco del tipo de... Entonces, por eso digo que no soy una agencia. Yo creo que una agencia, a lo mejor tengo un poquito de prejuicio y seguro que hay agencias buenísimas y que tienen un proceso muy bueno de enrolar clientes, pero yo creo que las agencias en general suelen trabajar un poco desde el punto de vista de que hacemos lo que quiera el cliente que le hagamos, ¿no? O sea, precisamente para eso somos una agencia, para eso tenemos equipo y para eso... Y bueno, pues yo en principio es que por algún lado tenía que tirar, hasta ahora he trabajado solo y aunque ahora ya somos dos, pues me sigo considerando respecto a otros pues más pequeñito, más especializado y desde luego pues no hago todo, no hago lo que me diga el cliente, yo hago las cosas que creo que hago bien y las cosas que creo que le convienen al sitio y al cliente una vez que ya Claro. sé, ¿sabes? Una vez que ya conozco. Bien, bueno, una pregunta que tenía ganas de hacerte es al respecto de un artículo que sacaste hace ya varios meses, un muy buen artículo sobre Data Studio, que fue también un poco una introducción a la herramienta. Hay bastante escrito, pero creo que hay mucho escrito avanzado, y creo que mucha gente leía sobre Data Studio sin terminar de entender qué era. Me gustaría que cuentes brevemente de qué se trata la herramienta y sobre todo, digamos, qué partido le podemos sacar los SEOs o por qué hay que aprender a usarla. Pues a ver, Data Studio es una herramienta que está muy bien y a la que le puedes sacar mucho partido no solo SEOs, sino cualquier persona dentro del marketing digital y de otras disciplinas, ¿vale? O sea, básicamente es una herramienta para visualizar tus datos, para que puedas coger grandes fuentes de datos e incluso muchas fuentes de datos diferentes y que las puedas poner en un tablero y que lo visualices esos datos de la forma pues mejor, más fácil para tomar decisiones, ¿vale? O sea, está muy bien para pasarle los típicos informes a tu jefe o a tu cliente o a tal, ¿vale? Entonces, centrándonos ya más en el SEO, ¿por qué me parece que para el SEO está muy bien? Pues lo primero ya lo he dicho, porque te va a permitir analizar más rápido, ¿vale? Igual muchas veces perdemos tiempo ahí entrando en Analytics, ahora cambio el periodo, ahora miro esto, ahora me voy a canales, ahora aquí, ¿sabes? Igual todo eso es tiempo en el que no deberíamos perder tiempo y la verdad es que Data Studio te permite tenerlo ya todo preparado para mirarlo de manera automática, ¿vale? Luego la parte que he dicho también de reporting, ¿vale? De pasarle informes a tus clientes. Yo, por ejemplo, pues no sé si hay consultores y hay agencias que el informe lo preparan cada vez que lo hacen. Si es así, pues muy mal, porque, o sea, realmente no debemos perder tiempo en eso y no debemos cobrarle al cliente en eso. El informe tiene que estar ya preparado, tenemos que trabajar con una serie de templates y tal, que lo único que hagamos sea poner ahí las fuentes de datos de ese cliente y que el informe esté hecho ya, ¿vale? Y al acabar el mes, el informe automáticamente le llegue al cliente o como mucho que demos un botón para que le llegue. Pues esto lo hace Data Studio, ¿vale? Y luego, ya pasando a un aspecto un poquito más pro, lo que te permite es cruzar o combinar fuentes de datos, a veces en la misma tabla, ¿vale? Y eso está muy bien. O sea, podemos coger, pues, ¿qué hago yo mucho, por ejemplo? Pues combinar datos de Ahrefs con datos que he sacado de Search Console, ¿vale? O podríamos también, dentro de los datos de Google, podríamos combinar de Search Console y de Analytics o podríamos, prácticamente cualquier herramienta que se te ocurra y que como mínimo, deje descargar los datos en un CSV, te sirve, ¿vale? O sea, Screaming Frog, pues, por ejemplo, también lo hago muchísimo. Me saco informes de Screaming Frog y los cruzo pues, con Ahrefs, con Analytics,
con lo que me apetezca, ¿vale? Con SafeCont, que también la uso bastante. Uso mucho para auditorías de contenido cruzar SafeCont con Ahrefs. Y eso, bueno, pues te lleva tiempo hacerlo la primera vez, cuando te creas ese informe en el que cruzas la base de datos, pero luego las demás, lo único que hay que hacer es cambiar la fuente de datos, ¿vale? Que es darle a un botón y ahí ya lo tienes. O sea que una vez hecho el informe, lo puedes pasar por todos tus proyectos, tal y bueno. En general, que para auditorías, para analizar datos, ¿no? Desde el punto de vista del SEO y tal, está muy, muy bien. Bien, Data Studio te permite entonces utilizar información, estimo a las APIs de los diferentes servicios y traer datos de cualquiera de todos estos servicios que mencionás. No es que está limitado únicamente a Analytics, Ads, Search Console. Analytics, lo que son las fuentes de Google, lo que sí tiene es un conector ya creado. Un conector es lo que has dicho tú, es conectarse a la API directamente y que tenga ya como una especie de salidas de esos datos predefinidas en el Data Studio, ¿vale? Tú no te puedes, fuera de las que ya tienen conector nativo, que son todas estas de Google, ¿vale? Es AdWords, vamos, que ahora se llama Google Ads, todas estas cosas de Google y algún servicio así más que al que le hicieron conector nativo, ¿vale? Pero fuera de eso, en general te tienes que preparar un poquito los datos, pero vamos, preparar un poquito los datos porque no existe el conector automático o nativo, ¿vale? Pero esa preparación de datos es que es muy sencillita, o sea, es como te digo, si te puedes descargar un CSV, pues nada, simplemente lo subes a Google Sheets y como hay un conector para Google Sheets, pues nada, pues ya lo tienes hecho, ¿vale? También incluso hay subirlo directamente en CSV, pero vamos, es que yo trabajo mucho con Google Sheets, entonces pues digamos que primero me bajo cualquier cosa, me la pongo en Google Sheets y ya desde ahí ya conecto con Data Studio. Mencionar, por ejemplo, ahora que hablamos de herramientas y de conectores automáticos, que Sistrix se han dado bastante prisa en esto y hace muy poco, hace un par de semanas yo creo, o 3 como mucho, han sacado su propio conector para Data Studio. Entonces ya realmente lo único que tienes que hacer es poner ahí tu token de la API de Sistrix y pedir el dominio que te interesa ver datos y ya tienen una serie de cosas preparadas para ver en Data Studio, ¿vale? Ya tienen ahí unas dimensiones y unas métricas y tal, y es muy fácil montarte bueno, pues más o menos lo que podrías ver en Sistrix, en la interfaz de la herramienta, ¿no? Y que irías cambiando para ver la visibilidad de un dominio o de otro, pues esto, hacerlo en tu Data Studio, segmentarlo como tú quieras, combinarlo como tú quieras, ¿vale? O sea, Bien, muy bien. bien, excelente, excelente. Supongo también que el resto de las herramientas tampoco tardarán mucho en generar ese conector, pero también interesante cómo decís de hacerlo. Incluso pensé que te ibas a referir tal vez a estas herramientas que funcionan de intermediario, tipo Zapier. Pues algo hay. La que mejor te lo hace, la que más te lo facilita no es Zapier, es Integromat. Integromat ha creado una especie de conector para Data Studio. Entonces, digamos que cualquier cosa que tú tengas ya en un flujo, ¿no? En un proceso de Integromat, puedes ponerle un paso adicional para llevarlo a Data Studio. ¿Vale? Mm, no es perfecto. Yo he trabajado algo y bueno, puedes hacer algunas cosas. No es tan fácil como suena, ¿vale? Es que no es todo tan sencillo. Los datos las cosas tienen que casar y tal. Pero bueno, yo creo que con el tiempo es lo que dices tú. Probablemente pues con el tiempo pues dirá Zapier, pues yo también tengo que meter esto y otras más y cada una lo hará mejor que la otra y la otra, ¿vale? Y al final y efectivamente y las herramientas también, pues deseo, pues dirá Ahrefs, pues yo también necesito tener esto y SEMrush y tal, y bueno, y poco a poco pues prácticamente será súper fácil ponerlo todo en Data Studio. Ahora mismo no es todo tan fácil, pero tampoco es que sea súper difícil trabajar con los Claro. datos, ¿vale? ¿Alguna fuente que recomiendes para aprender a lo mejor usos avanzados? Iñaki Huerta comparte buenas cosas en Twitter a veces, pero así en formato blog no sé si... Sí, efectivamente, por un lado tienes los hilos de Iñaki Huerta, del que siempre se aprende un montón y siempre comparte cosas que dices, joder, qué bueno, o esto me da una idea para hacer esto otro y tal, o sea que por ahí tienes algo. Luego tienes la documentación oficial de Google, oye, hay bastantes cosas bastante bien explicadas, ¿vale? Lo único que necesitas tener es una base de lo que supone trabajar con datos y de que tú conozcas tus fuentes y qué quieres conectar y tal, pero luego
con lo que da en Google, pues ya, ya vas comprendiendo y ya puedes ir poniendo las demás piezas. Vale, en inglés, pues bueno, de aquí y de allá hay varios blogs que han tocado cosas de Data Studio, pero realmente el que creo yo que es más experto y le sigo es un americano que se llama Helpful Lee. Su blog es Helpful, o sea, como de help, de ayudar, o sea, persona que ayuda, Helpful Lee, como el general Lee, ¿vale? Lee.com. Este señor o este chico hace unas cosas súper chulas de Data Studio y lo explica todo bastante y tal, y se puede aprender de él. Excelente, excelente, excelente. Cambiando ligeramente de tema, otra cosa, además como en Data Studio no habíamos hablado en la máquina del SEO, hay otro concepto que creo que si hacemos un control F en todos los episodios anteriores, creo que tampoco ni siquiera mencionamos, que es el concepto de, lo digo primero en español, digamos TF-IDF o TF-IDF. Que es también un concepto, hace poquito en un blog lo explicaste un poco, así un largo artículo, también hablabas de las herramientas que lo miden y demás. Me gustaría que de vuelta, que cuentes un poco brevemente y también que cuentes la diferencia con ese concepto horrible de densidad de palabras clave. Bien, pues el TF-IDF es un indicador de relevancia, ¿vale? Es una forma de calcular la relevancia. Esto se inventó mucho antes de la época de Google y de la época de los buscadores de Internet, se inventó en los años 70. Y entonces lo que querían dar las personas que trabajaban dentro de Information Retrieval, ¿vale? Que es recuperación de la información, que es la disciplina de encontrar los documentos más relevantes dentro de una base de datos, de una base de documentos, pues es eso, ¿vale? Lo que querían es decir, a ver, dentro de una biblioteca grande, de una red de bibliotecas grandes, dada una keyword, la que sea, ¿vale? Dada una consulta, la que sea, ¿cómo hacemos para encontrar el documento más relevante, ¿no? de todo el inventario? Y entonces, pues claro, tuvieron que dar con una fórmula matemática bien hecha, robusta, que funcionara siempre, ¿vale? Que no fuera que no fuera víctima de engaños como, vale, pues si pongo la palabra en el título, ya seguro que salgo. Si pongo la palabra en el título y la repito 10.000 veces, ya... Entonces, realmente cuando llegaron luego Internet y los buscadores de Internet y tal, el trabajo ya estaba hecho ahí, ¿vale? Ya el algoritmo, el TF-IDF, pues servía muy bien para estos fines. Entonces, Google, para calcular la relevancia, claro, el problema es el mismo. Lo que pasa es que la base de datos es muchísimo más grande. Pues Google ha usado TF-IDF o versiones, variaciones muy parecidas que básicamente funcionan con los mismos principios, ¿vale? ¿Y cuáles son los principios? Bueno, pues lo primero se fija en encontrar, la primera parte es TF, Term Frequency, ¿vale? La frecuencia del término en cada documento estudiado, ¿vale? Dice, pues mira, este término ha salido 1000 veces, o 300, o 100, o tal, y luego lo pone en relación con lo frecuente que es encontrar ese término en toda la base de datos de documentos que estamos estudiando, ¿vale? Entonces, claro, no es lo mismo que aparezca perro en un documento concreto, una palabra como perro o gato, ¿vale? Que son muy comunes, que aparezca 6 o 7 veces en un documento dado, pues digo que no es lo mismo que una palabra muy común como perro o gato aparezca 6 o 7 veces en un documento a que una palabra muy poco frecuente, como podríamos decir, pues retruécano, ¿vale? Una palabra súper poco frecuente, aparezca 2 o 3 veces, o 4 o 5. Eso nos está diciendo que sí que retruécano es muy relevante, porque retruécano en general, en la base de datos en general, aparece muy poco, ¿vale? Entonces, por esto que estoy diciendo, lo de la densidad de keyword, eso no sirve para nada, ¿vale? Porque la densidad de keyword lo que pretende es asignar un porcentaje que tienes que utilizar siempre, ¿vale? Para tu palabra clave, es decir, pues si la usas en un 2,5% está bien. Y en cambio si la usas un 4% o un 5% ya te has pasado. Bueno, pues no. Eso es una tontería. Eso si comprendemos cómo se construye el TF-IDF, no tiene ni pies ni cabeza, porque como he dicho antes, pues una densidad de keyword que podría ser aceptable para perro, pues a lo mejor es súper excesiva para retruécano, ¿sabes? Yo creo que para que un documento sea relevante para retruécano,
pues realmente con que lo pongas en el título y lo menciones otra vez más, pues ya te digo que vas a tener una puntuación de TF-IDF alta y cualquier buscador que funcione bien, como tiene que funcionar, va a decir, mira, este documento merece rankear para Retrueca, no es relevante, ¿vale? Y entonces tú no necesitas llegar a unas densidades ahí muy altas de esa keyword, ¿vale? En cambio, es muy distinto. Para pretender rankear para palabras bastante más comunes, pues a lo mejor sí que habría que llegar a unas densidades más altas. Pero en cualquier caso, es bastante igual, porque es que el buscador no está calculando la densidad así como tal, ¿vale? No está diciendo, si hay 800 palabras y si dice 3 veces la palabra perro, entonces está bien, ¿vale? Eso no está haciendo el buscador. Está haciendo unos cálculos más complicados bueno, que si los queréis ver realmente en el post que tengo y si no os buscáis en Wikipedia TF-IDF y os los vais a encontrar y vais a encontrar cómo todo tiene sentido, ¿vale? Y sobre todo también lo que hace es que la frecuencia con la que mencionas una palabra, digamos que la pone en una base logarítmica, lo cual quiere decir que cuanto más la mencionas ya pasado un cierto umbral, cuanto más la sigues mencionando, pues ya no tiene ninguna importancia, ¿vale? O sea, ya pasado 10, claro, deja de tener importancia, ¿sabes? Entonces, bien, es que está todo bien ponderado y está todo bien preparado para, pues ya te digo, para que no sea fácilmente manipulable, para que la repetición sin ton ni son no funcione, para que tampoco efectivamente sea tan fácil como decir, mira, es que hay un porcentaje de densidad que es el que tengo que usar. No es así. La buena noticia es que si nos queremos ajustar un poquito más a esta forma de calcular la relevancia, que es la correcta, la matemática y científica, ¿no? Pues tenemos herramientas que nos lo permiten, ¿vale? Y esas son las herramientas que analizaba en el post. Pues hay muchas, ¿vale? Hay desde una que es gratuita yo creo que para 3 o 4 análisis al día, que es Seobility, por ejemplo, que sin necesidad de registrarnos ni de pagar nada, como te digo, podemos mirar tres palabras clave todos los días. Luego tenemos, por ejemplo, acaba de salir DinoRank, de nuestro amigo Dean Romero, ¿vale? Y hace esto, entre otras cosas, entre otras muchas cosas que tienen que ver con SEO on page, pues uno de los apartados que tiene es este. Tenemos muy establecida desde hace mucho con nuestro del TF-IDF a Seolize, ¿vale? Seolize, digamos que viene siendo desde hace tiempo un poco el estándar del que hace profesionalmente esto, ¿no? El que produce mucho contenido, tiene una red de blogs, una red de redactores y tal, pues no es nada raro que esté suscrito a Seolize y que antes de meter los nuevos posts o a la hora de editar posts antiguos y tal, lo analice con Seolize, ¿vale? Es una herramienta que está bastante establecida. A nivel más alto tenemos Write, que era la antigua homepage, y tenemos también SafeCont, que SafeCont tiene la particularidad de que te rastrea de golpe todo el sitio y te dice el TF-IDF de todo el sitio, por así decirlo, ¿vale? De todas las páginas de tu sitio y tal, está bien, muy bien. La pregunta es, digamos, ¿qué tan relevante, más allá del concepto, que es un poco también el concepto de cómo lo analiza Google, qué tan relevante es optimizarlo? O sea, ¿qué tan relevante es? Porque supongamos que tenemos una web con X cantidad de artículos viejos que responden la intención del usuario, digamos, si lo analizamos humanamente, pero detectamos que tiene un TF-IDF relativo a los sitios de la competencia que está muy por debajo, muy por encima. Digamos, ¿vos creés que es prioridad, por ejemplo, cuando en una auditoría lo detectás, modificar eso? ¿O es un poco como, bueno, así lo interpreta Google, pero podría igual, aunque tus valores estén un poco por encima o por debajo, igual a lo mejor te asigna relevancia, así que no te preocupes tanto? Vale, a ver, estás haciendo una pregunta que va muy en la línea de ¿cuál es el algoritmo de Google, ¿no? O sea, ¿qué peso le da Google a cada cosa? No. ¿Qué peso suponés vos que le da? Esa es la pregunta. No, sí te entiendo, pero vamos, era para... A ver, para decir lo que quiero decir es que en SEO siempre son varios factores. O sea, si Claro. nos ponemos las orejeras y nos fijamos solo en el TF-IDF, pues hombre, a lo mejor tenemos mucha suerte y nuestro sitio está compitiendo por palabras clave muy poco competidas y a lo mejor hay la suerte de que solo optimizando para este factor lo hacemos bastante bien. Pero eso no es muy probable, ¿vale? O sea, hay que saber
digamos que las dos grandes líneas son la relevancia, que la cubriríamos bastante bien con este tema del TF-IDF, y la otra es la autoridad, ¿vale? La autoridad y popularidad, que sí sería todo lo del PageRank y los backlinks, ¿vale? O sea, los enlaces que le llegan a la página, externos, internos, todo. Entonces, sabiendo esto, sabiendo que en realidad es solo una de las grandes patas del SEO, pues bueno, dentro de eso yo te diría que sí es bastante importante, ¿vale? O sea, digamos que si queremos, si detectamos que tenemos un déficit claro en SEO on page, digo, no, es que, a ver, de autoridad estamos bien, porque nos llegan muchos enlaces y desde dominios buenos y tal, pero en cambio, mira, nuestra página está mucho menos optimizada que la competencia para SEO on page. Pues cuando se dice eso de menos optimizada, ¿qué se está queriendo decir en realidad? Bueno, pues puede ser por un lado una cosa tan básica como que tenemos el mismo title puesto para todas las páginas, ¿vale? Eso sería una torpeza muy grande y lo solucionaríamos y vale. Pero si no fuera algo así, ¿qué nos faltaría por hacer? Es decir, si cada página tuviera su title, si cada página supiéramos que no son duplicadas, ¿vale? Que el contenido que hay... ¿Qué nos estaría faltando ahora? Bueno, a lo mejor estamos fallando en las keywords que estamos apuntando, pero si estamos haciendo eso más o menos bien, pues la forma de decir, oye, nuestro contenido tiene que ser más relevante o estos contenidos tienen que ser más relevantes, estamos claramente por debajo de la competencia, pues es, sí, ahí una de las armas más claras que tenemos es análisis TF y DF y a mejorar la relevancia para los términos importantes y relacionados y tal. Y una cosa muy importante es que todo esto es en relación a la competencia. Y ahí es donde las herramientas estas, por ejemplo, una cosa que incluyen casi todas es que te comparan con el top 10, ¿vale? Te comparan con el top 10 que está rankeando ahora mismo en Google y te dicen los valores de TF y DF para los principales términos y frases de 2 y 3 palabras tienen cada uno de ellos. Entonces, claro, ahí tú sí sabes qué estás mejorando y cuánto estás mejorando, ¿vale? O sea, si tú llegas en una situación de estar lejísimos de la competencia al principio y editas tu texto y mejoras y ves que ahora ya te estás colocando al nivel de la competencia, bueno, pues es cuestión de esperar que Google rastree, indexe tu contenido y te vuelva a rankear y con suerte que te ponga más arriba. Si no ocurre esto, entonces es que no te estaba fallando el tema de la relevancia, ¿vale? Que te estaba fallando más bien la autoridad. Y luego también meto un apartado en el post y también es importante hablar que vale, que sí, que relevancia es una cosa, pero que también está por ahí todo el tema de la intención de búsqueda, ¿vale? Que o sea, que tú puedes ser a lo mejor muy relevante haciendo TF y DF, que lo tuyo sea, tu texto sea muy, 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 muy relevante para la palabra clave que quieres posicionar, pero ojo, a lo mejor es que tú estás intentando posicionar con un post de un blog, ¿no? Con un contenido totalmente informativo, informacional, y lo que está posicionando Google ahí son categorías de e-commerce, ¿vale? Entonces ahí si te falla que tú no resuelves la intención de búsqueda, ya entonces por mucho que mejores el TF y DF y tal, probablemente a la primera posición desde luego no vas a llegar, ¿vale? Si las posiciones top se las está dando Google a categorías de e-commerce y tú no eres eso y no tienes ahí un listado de productos y tal, pues no, eso no va a ocurrir. Claro. Manteniéndonos en la línea de contenido y de relevancia, quiero que hablemos un poquito del concepto de canibalización de keywords o de canibalización de intención de búsqueda. Todos sabemos que es, digamos, cuando dos o más páginas internas de un sitio, todos deberíamos saber, o si no, no pasa nada porque estamos para aprender, pero digo, se trata de cuando dos o más páginas internas de un sitio web posicionan o están orientadas a posicionar la misma keyword o la misma intención de búsqueda. El concepto creo que lo tenemos, creo que el problema un poco de los SEOs es, bueno, ¿cómo hacemos eso escalable para la detección y para la corrección? Porque si tenemos un e-commerce con miles y miles y miles de páginas internas, o lo mismo, por ejemplo, no sé, un medio digital, un blog con muchísimos artículos viejos, yo no puedo decir, bueno, para este artículo individual, ¿cuáles otros artículos veo que están posicionados para la misma query? ¿Cómo trabajas vos el tema de la canibalización para intentar que sea un poco más escalable y automático la detección y la corrección? Pues efectivamente, como has dicho, es un problema importante dentro del trabajo de SEO. A ver, lo primero es, yo no quiero que tampoco nadie escuchando esto se quede con la idea de que las canibalizaciones son malas en general, lo que todas son malas, ¿vale? Podríamos decir que hay algunas que son buenas o al menos que no son malas, ¿vale? Entonces, yo creo que Me interesa esa diferencia. Claro, lo primero importante
a la hora de analizar si hay canibalizaciones y si se puede mejorar, si hay un margen ahí de mejora, ¿no? Si hay una oportunidad ahí con eso, es pues decidir si de verdad son canibalizaciones malas, ¿vale? Porque, por ejemplo, toda canibalización, en mi opinión, toda canibalización en una palabra clave que incluya tu marca, déjala. Esa no es mala, es imposible. O sea, no te preocupes lo más mínimo, ¿vale? Porque, claro, o sea, si incluye tu marca, es que es perfectamente normal que aparezcan varias páginas tuyas, ¿vale? Y de hecho, yo diría que es hasta, Lo lógico, pues, porque pues keyword más sano, marca va a ser diferentes sano páginas. y ventajoso porque vas a ocupar más porcentaje de la SERP y te interesa, ¿vale? O sea, esa es la típica canibalización que diríamos interesa, ¿vale? Hasta aquí a lo mejor no he dicho mucho, pero tengamos en cuenta que si, según el análisis que hagamos, a lo mejor si decimos, venga, pues una herramienta que me saque todas las keywords en las que salen más de una página mía, cuidado que a lo mejor te está metiendo un montón de cosas que son marca y eso no tendrías que tocar nada para cambiarlo, ni tienes por qué desecharlo ni nada, ¿vale? Luego están otras en las que digamos que tú ya ocupas la posición más alta o algunas de las posiciones más altas. Ahí cuidado, porque a lo mejor lo que hagas también es desventajoso, ¿vale? O sea, imagínate que tú estás posicionando en la primera posición y luego, joder, entra otra en tercera, en cuarta o en lo que sea, me da igual, entra en la primera página. Yo ahí no toco nada tampoco. O sea, porque si ya estoy en primera es que no tengo nada que tocar. E incluso a veces si me dices, estoy en segunda, tercera, pues a lo mejor tengo otras cosas más importantes o en las que tengo más oportunidad de mejorar, ¿vale? Entonces, ¿yo cuáles dirían las que sí están clarísimos? Pues mira, si no estás en el top 3, ¿vale? Ya estamos hablando de que tu página mejor colocada es a lo mejor 4 o 5 para abajo, ¿vale? Y ahí no hay marca ni nada, esas son las que tenemos que ver si debemos trabajar, ¿vale? Porque ahí es muy probable que lo que esté pasando es que le estemos dando señales mezcladas, señales mixtas, ¿no? A Google sobre qué página queremos que posicione y entonces, pues él está repartiendo esas señales, ¿vale? En vez de aplicarle, atribuirle toda la fuerza de todas las posibles señales que tenemos a una sola página y conseguir que esa llegue lo más arriba posible dentro de esa SERP, pues se están quedando dos a medio camino. Es decir, y eso claramente es peor. O sea, si yo tengo una en quinto y en octavo, o sea, una en quinta y otra en octava posición, pues desde luego preferiría tener una que llegue más arriba, una que a lo mejor con suerte llega a tercera, a dos o vete a saber si hasta primera, ¿vale? Entonces, esas son las que hay que arreglar. Herramientas, bueno, pues mira, sin hacerlo escalable, ¿vale? O sea, si nuestro sitio no es muy grande y no tenemos muchas páginas, herramientas, pues oye, Screaming Frog, análisis de los anchors, ¿vale? Cómo estamos enlazando internamente, porque a lo mejor hay líos, ¿vale? Y confusiones, estamos, como ya he dicho antes, ¿no? Mandando señales equívocas o mezcladas a Google. ¿Y cómo hacerlo? Eso sería la forma manual, ¿vale? ¿Y cómo hacerlo con alguna herramienta que te lo dé más trilladito? Pues mira, hay varias. Por ejemplo, Sistrix tiene un apartado en el que aflora las canibalizaciones, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, como sabes, Sistrix tiene una cosa mala, entre comillas, que no te muestra todas tus palabras clave, pero de las que sí te muestra y de las que sabes que estás posicionando, si hay algo de esto, en dos botones lo ves. Ahrefs no lo tiene en el interfaz, pero tiene un template para Google Sheets o para Excel que lo encuentras por ahí si lo buscas en el blog de Ahrefs, que realmente lo único que tienes que hacer es descargarte eh, tu, eh, tu informe de keywords, ¿vale? De Ahrefs y lo pones ahí en ese template y ya te saca las canibalizaciones, ¿vale? De nuevo, el problema un poquito también como Sistrix. Igual tiene una base de datos, sobre todo para España, que es más grande que la de Sistrix, pero también lo que quede fuera de Ahrefs no te va a salir ahí, ¿vale? O sea que tampoco estaríamos cubriendo al 100%. Y luego a mí, una que me gusta mucho que he probado últimamente es SEObox. SEObox, lo de las canibalizaciones, lo hace muy bien, ¿vale? También dependes, claro, en SEObox tú le dices, bueno, SEObox tiene varios módulos, estoy hablando del módulo Rankbox, ¿vale? Tú a SEObox, al Rankbox le dices qué palabra, es un rank tracker, ¿vale? Es un traqueador de posiciones, lo que pasa es que tiene varias opciones muy potentes y que a mí me gustan mucho. Y tú le dices qué palabras clave quieres que te traquee, ¿vale? Yo creo que la mejor forma de usar esto es sacar pues todas las palabras clave
que puedas de tu sitio y metérselas ahí a SEO Box, ¿vale? Yo, por ejemplo, cuando llego y creo un proyecto, pues a lo mejor me bajo las 1000 que en los últimos 3 meses, según Search Console, me han dado más tráfico, más clics o más impresiones, lo que quieras, ¿vale? Me bajo 1000 ahí de golpe, me las meto en SEO Box y ya a partir de ahí, o sea, eso es mucho más amplio que lo que te puede mostrar Ahrefs o Sistrix. Y si necesitas más keywords, pues te meten más keywords, vaya. ¿Vale? Y la verdad que lo hace bastante bien. O sea, tiene un apartado para mostrarte las canibalizaciones. Además tiene, digamos que ya las tiene un poquito divididas según estos criterios que te he dicho yo, ¿no? En canibalización buena, esto en canibalización buena, que no pasa nada. Esto en cambio sí que es una amenaza, tal. Y luego tiene una opción que me encanta, que es que las puedes ir marcando, ¿no? Como pendiente de resolver, resuelta, tal, o sea, que está muy bien, está bastante bien pensado. Yo la verdad es que no lo he visto en otra herramienta así de bien construido, ¿no? Y tal, para poder gestionar. Quería meter un pequeño bocadillo al respecto, que una dificultad que yo noto, por ejemplo, con el template de Href, que me parece muy completo y demás, y es que con las herramientas muchas veces vos tenés la foto de las posiciones actuales y te fijás para qué keywords tenés más de una posición no sé, en el top 100. Pero muchas veces la canibalización no se representa así, sino que se representa con entra a la quinta, se va a la octava, entra a la octava, se va a la quinta, entra a la quinta, se va a la octava, y son dos páginas distintas, ¿verdad? Entonces, al tener solamente la foto, solamente ves una y no encontrás la canibalización. Para eso, tanto Sistrix como SEO Box está muy bien, ¿vale? Porque Claro. sí que es una Con evolución. Search Console también podríamos Con Search Console hacerlo, también, lo que digamos. pasa que con el interfaz normal de Search Console, llegar a dar con eso son varios clics para cada keyword y no solo eso, sino que además tú tienes que saber a qué keywords vas a mirar, ¿vale? Lo que no te dice es automáticamente, oye, que en estas keywords que tú no tenías ni idea, resulta que tienes una canibalización. Eso no te lo va a decir. Tú tienes que ir mirando keyword a keyword y darte cuenta de que hay impresiones o clics para más de una URL y ya entonces ahí empiezas a ver la evolución, ¿no? Ya ves la línea de tiempo por esta URL, por la otra, para ver qué está pasando, ¿sabes? Pero vamos, que eso es de todo menos escalable. ¿Se podría hacer alguna automatización con Data Studio o por el formato, por cómo se descarga la data de... Porque viste que además Search Console no solo te muestra la data, digamos, con sus peculiaridades, sino que además no es que te permite descargar todo, ¿no? Lo que tengo yo para eso es precisamente con Data Studio. Con Data Studio sí que tengo yo un informe que me he creado para poder ver eso, ¿vale? Que es que directamente te diga sobre cada query cuáles de ellas tienen más de una página posicionando, ¿vale? Eso en un solo tablero lo puedes ver. Eso en el post mío sobre Data Studio hay un apartado al final un poco como ya en plan, pues usos un poco más avanzados, tal, y lo explico esto, ¿vale? Y entonces de eso, de un vistazo, tú verías, mira, tales palabras clave están posicionando tantas páginas tuyas. Y además te dice el número, ¿vale? Las tienes ordenadas por número, como en plan, esta palabra clave, 13 URLs. Esta palabra clave, 7 URLs. Y ya, para hacerlo mejor todavía, te podrías filtrar que no te muestre palabras clave que incluyen tu marca. Podrías decir, mira, no quiero que me muestres canibalizaciones en palabras clave de marca. Y nada, todo eso se puede hacer con Data Studio, ¿vale? Entonces conectas una vez y te creas este informe y ya lo tienes. Bien. Nombraste en esta conversación, y además, bueno, los que te seguimos sabemos que lo haces bastante a menudo, varias herramientas. Eh, te hago una pregunta. En una situación hipotética donde solamente pudieras quedarte con 5 herramientas para tu trabajo en el día a día, sin contar las oficiales de Google, ¿cuáles elegís? Bien, hombre, con cinco es generoso, pero es que normalmente me preguntan, imagínate que te tienes que quedar con solo uno, ¿sabes? No, No, cinco bueno, es fácil. supuse, además, creo que si te digo 3, hay un par que estoy seguro que vas a elegir, entonces 5 me parece un poco más interesante. Mira, pues a ver, vale, dejando fuera Search Console e incluso Analytics, aunque para mí más Search Console, y ahora ya sumaría Data Studio, ¿vale? De las que te da Google gratuitamente, esas son fundamentales, pero bueno, dejándolas fuera, pues mira, la número uno es Screaming Frog, ¿vale? O sea, yo es que sin Screaming Frog no salgo ni a comprar el pan, es que te sirve para todo, vamos. Esa para mí sería claramente la número uno. Luego, en plan de suites y tal, yo me quedo con Ahrefs, ¿vale? Ahrefs. Me parece fundamental, me parece que sus datos son los mejores, me encanta la interfaz, va muy rápido, estoy súper acostumbrado a usarla, además la mejoran continuamente, hace poco ya sabes que han incluido esto de los
más buscadores, ¿vale? Han metido YouTube, han metido Amazon, han metido Yandex. El Keyword Explorer es buenísimo cómo funciona e incluso ahora con este cambio que han hecho últimamente, que le han mejorado un poquito la interfaz, no solo la interfaz externa, sino que es que encima va más rápido, te devuelve los resultados más rápido, que ya antes realmente yo creo que para una herramienta de este tipo era rápida, ¿no? O sea, que es que, vamos, yo enamorado, convencidísimo y de Ahrefs, ¿vale? Llevo Me 2. gusta que haces el patrocinio del podcast lo haces vos en este episodio. Me gusta. ¿Por dónde seguimos? Mira, me gusta mucho, es una especie de Screaming Frog, pero para otras cosas, que es URL Profiler, ¿vale? Esa me encanta, es una maquinita que te hace un montón de cosas, que te sirve pues para aplicar métricas de un montón de fuentes sobre un grupo de URLs y para hacer, bueno, un montón de cosas chulas y de automatizar. Incluso te puede sacar los resultados de PageSpeed Insights de un montón de URLs así en bulk, ¿no? En masa. Y bueno, es que eso es buenísimo. Y es una herramienta muy baratita, pues es eso, una especie de Screaming Frog, ¿no? Que también me ayuda muchísimo. ¿Vale? O sea que con eso llevo 3. 4 te voy a decir SafeCont. SafeCont últimamente la uso mucho, me hace la vida muy fácil, sobre todo para sitios grandes, para e-commerce que tienen casi todos estos problemas de contenido duplicado y de que si se ha escapado un filtro por aquí que me está creando duplicaciones de URLs y tal. La verdad es que SafeCont le das ahí a rastrear, te despreocupas, media hora después vas y te ha dicho un montón de cosas que tú las podrías haber sacado también, ¿vale? Pero en horas de trabajo, ¿vale? Entonces, está muy bien, me gusta mucho, me parece muy potente, es una herramienta original que usa pues, unos algoritmos propios y tal, y la verdad es que está muy bien. Entiendo que no es para todos los públicos quizá, ¿vale? A lo mejor es ya a partir de un cierto grado de especialización, ¿no? O de profesionalización en esto, pero para un consultor ya mínimamente profesional o para una agencia especializada en esto, me parece una herramienta muy, muy, muy útil y muy potente. Y me queda una, pues yo la verdad es que casi nunca he sido muy de rank trackers, porque eso lo solía hacer con Search Console, pero me quedaría con SEObox. Me ha gustado mucho desde que la he empezado a probar por el tema este de las canibalizaciones y bueno, por una serie de cosas que te facilita la vida tenerlo, ¿vale? Porque Search Console, al fin y al cabo, pues tienes que esperarte casi 3 días para que te diga la posición y bueno, y luego, pues bueno, en el fondo la media que te da es una media de las impresiones que ha habido, ¿vale? Entonces es un poco equívoco todo, ¿vale? Y sobre todo cuando miras, no digamos si miras la posición media en general, sin entrar por ahí, por segmentar por URL o segmentar como mínimo por folder o por algo, es todo un poco equívoco. Mientras que, bueno, con SEObox, si estás... El módulo de Rankbox, que yo la verdad que de los otros es que no, prácticamente no los he usado y no te puedo decir nada, pero el módulo este de Rankbox, la verdad que a mí sí me ha resultado útil y estoy trabajando muy a gusto con él. Pues ya te digo, si te pones una serie de palabras clave, o aunque sean muchísimas, pues ya vas a llevar o sea, vas a poder hacer una monitorización sobre ellas en casi tiempo real, porque realmente le puedes decir que refresque la caché en cualquier momento, pero si no es que es al día, ¿no? O sea, pues mira, hoy a las 8 de la mañana han hecho esta medición y te dicen esto y para mí está siendo muy cómodo, está muy bien, me gusta. Bien, quiero contarle a la audiencia que esta pregunta no la preparamos, no sabías que te iba a preguntar 5, porque las dijiste como muy al hilo, pareció que estaba guionado, pero no, fue en el aire. No, no, no. A ver, es que la pregunta me la han hecho varias veces, pero como te digo, con una o incluso me la han hecho con 3. Está bien, Entonces, está con bien. una casi seguro que digo Screaming Frog. Si me dicen 3, no me cabe duda que voy a decir Screaming Frog y Ahrefs. Esas dos, o sea, el top 2 está clarísimo. Y luego ya la tercera, pues tengo un poquillo más de dudas. Pero bueno, como tú me has dejado 5, ya te he dicho que era fácil. Y bueno, y estas 5 quiero dejar claro que yo las uso, ¿vale? Las uso las primeras diariamente y las 5 que os he dicho, desde luego sí que todas las semanas, sí las uso en algún momento. Y bueno, y las que hay más que uso, ¿vale? Y que también me gustan, no es menoscabar ni menospreciar a ninguna de las que no menciono. La verdad es que si me dijeras otra te metería a Sistrix, ¿vale? Porque Sistrix con todo el tema del índice de visibilidad y el poder ver a la competencia de maneras en las que con otras herramientas no puedes, ¿no? O sea, pues
pues venga, analizar la competencia en cómo ha mejorado dentro de este folder concreto, qué palabras clave ha perdido, no sé qué, es que cosas muy, 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 muy completas también cuando estás, tanto para hacer una auditoría muy en profundidad de un sitio, como para llevar la gestión de un proyecto así semana a semana, mes a mes y poder compararte bien con la competencia y tal, la verdad es que te da cosas que están muy bien. Bien, lo bueno es que en la vida real no tenés un podcaster que te dice, te obliga a usar solamente 5, así que podés usar todas, básicamente. para, para terminar, te quiero hacer una pregunta que, bueno, podemos estar hablando 5 horas a partir de este puntapié inicial, pero intentaremos que no se extienda 5 horas. Es un poquito el futuro del SEO, lo ves con ojos optimistas, que sería, está todo bien, vamos a estar muy bien, vamos a seguir haciéndonos millonarios. Con ojos pesimistas, que es Google se va a tomar todas las SERPs y va a elegir mostrar todos resultados propios. ¿Cómo, cómo te posicionas un poquito en esa disyuntiva con respecto a nuestra profesión? A ver, lo primero es decir que yo millonario no soy todavía, ¿vale? O sea que no puedo decir vamos a seguir. Ah, vos Yo lo siento, no sos sé que tú millonario, sí, Juan. pero yo no todavía, entonces no puedo decir vamos Claro, a seguir sí. siendo millonarios porque no, desgraciadamente no No, llegamos. la idea es que acá vengan todos millonarios, así que si no sos millonario voy a tener que cancelar la A entrevista. ver, entiendo la parte como más negativa y tal, la entiendo. Yo, de hecho, vamos, no es que me quiera echar flores, pero tengo un post que tiene ya más de 2 años, que se titula así precisamente El futuro del SEO, que la verdad que yo creo que si lo lees hoy, bueno, a lo mejor hay alguna cosa, alguna pequeña cosa de las que hablaba yo ahí, que a lo mejor no ha llegado todavía como tal, pero la mayoría sí, sí, sí que han ido llegando a lo largo de este tiempo, e incluso algunas, yo diría que más rápido de lo que yo pensaba, ¿no? O sea, en este que lo escribí, como te digo, pues en septiembre de 2016 o octubre de 2016, ahí hablaba de cómo iba a cambiar todo mucho pues, con aparatos tipo Alexa, ¿no? Y el Google Home y tal. Y en ese momento la mayoría de la gente me decía, bueno, pero esto a ver si llega. Y bueno, hoy en día ya podemos decir que vamos, que sí que se usa y que claramente se va a seguir usando más. O sea, no queda ninguna duda, ¿no? Entonces, ahí yo ya decía, más allá de lo de los dispositivos y de las búsquedas por voz, yo ya decía que Google iba a intentar acaparar cada vez más búsquedas como responderlas él solo, ¿vale? O sea, no el modelo ese de enseñar como resultado a todo 10 links azules, ¿no? Y en los cuales el usuario tiene que hacer clic y Google envía tráfico a un sitio externo, ese modelo yo ya decía que iba a dejar de ser el modelo predominante o, vamos, iba a estar lejos de ser el 100% de las búsquedas así, que cada vez iba a ir bajando el porcentaje de búsquedas que se iban a resolver simplemente así y Google iba a ir metiendo un módulo por aquí, una respuesta directa por allá, un no sé qué, y bueno, y la verdad es que a la vista está, ¿no? Entonces, ¿esto va a ir hacia más? Pues sí, sin duda va a ir hacia más. ¿Eso quiere decir que tenemos que dejar de hacer SEO o que ya no tenemos sitio o no sé qué? Pues yo creo que no. A ver, lo que pasa es que, claro, dentro del SEO estamos muchas, por así decirlo, como muchas tribus, ¿no? O muchos, hay muchos avatares. Si me hablas exclusivamente del SEO que se dedica un poco como a hacer nichos para monetizarlos, ¿no? Ya sea solo por AdSense o con afiliación hacia Amazon, otras cosas, pues hombre, no cabe duda de que a muchos de esos, en ciertos nichos hasta ahora, parece que sí, que les ha dejado sin trabajo y que se tienen que buscar nuevo nicho, ¿no? O sea, el típico este así como de tráfico muy masivo de, pues de calendarios, ¿no? De decir fiestas, pues entonces que eso lo está respondiendo Google, entonces claro, ya se ha acabado la posibilidad o casi de monetizar con eso, ¿no? Al menos muchas keywords y no cabe duda de que yo creo que la evolución es a que vaya cada vez habiendo más nichos que desaparezcan por culpa de esto. Pero eso no quiere decir que Google se vaya a cargar todos los nichos. Yo creo que vamos, que echando la imaginación, que es algo que la gente que se dedica a nichos yo creo que tiene mucha, pues van a encontrar nuevos nichos vírgenes que todavía se puedan posicionar. O sea, tú date cuenta de que búsquedas en Google, así como búsquedas, vamos, keywords, ¿no? Queries únicas, hay muchísimas. O sea, pero tantas que ni Google sabe cuántas hay, ¿no? O sea, ya han dicho muchas veces que todos los días se dan un 15% de búsquedas que son nuevas, que no las habían visto nunca. O sea, que vamos, que
que en realidad aquí océano para explotar hay muchísimo. Lo que pasa es que a veces la gente se empeña en los mismos nichos de siempre y en cosas que están ahí más saturadas que yo que sé, ahí llenas de SEOs intentando sacarle y tal. Entonces, pues bueno, si para colmo llega Google y ya dice, bueno, pues me cargo el 80% de este nicho, pues apaga y vámonos, de ese nicho hay que irse, ¿vale? Luego está el tema del e-commerce. Con el e-commerce y tal, pues hombre, por un lado está Amazon, por otro lado está Google con el módulo de shopping, que yo creo que poco se habla de lo que ha aumentado la presencia del módulo de shopping, ¿no? En búsquedas transaccionales y tal, y de cuánto click-through rate se lleva, porque se lleva muchísimo. Entonces no cabe duda de que está restando posibilidad de tráfico orgánico así en las búsquedas más obvias para e-commerce y tal. Pero vamos, opino lo mismo, no quiere decir que se haya acabado la posibilidad de lograr tráfico orgánico para un e-commerce y que seguirá habiendo formas de atraer ese tráfico y de acabar convirtiéndolo. Lo que pasa que, bueno, digamos que las formas más fáciles y más obvias probablemente sí se hayan ido ya saturando demasiado y ya no quede mucho que repartir, ¿no? Pero sigue habiendo formas. O sea que yo por ese lado sí soy optimista, ¿vale? Creo que va a seguir habiendo millonarios en esto de gente que se haga millonaria simplemente porque le ha echado imaginación y ha sido muy buena y muy efectiva en su proceso de hacer SEO y lo ha hecho todo bien y tal. Yo creo que sí. Me quedo tranquilo que seguimos pudiendo ser millonarios. Bueno, Juan, la verdad agradecerte muchísimo esta segunda venida a la máquina del SEO, como siempre un placer poder profundizar sobre esos temas. Invito a todos los oyentes a seguir tu blog, es useo.es, ¿verdad? Bien, un muy buen blog de SEO. Bueno, no hay tantos blogs de SEO porque también creo que muchos nos hemos volcado a otros formatos, ¿no? Hay mucha gente compartiendo también muy buen contenido en Twitter, gente compartiendo muy buen contenido en podcast, como este podcast. Pero en formato blog, digamos, escribís unos artículos muy largos, muy detallados. Yo la verdad los disfruto mucho, así que también aprovecho para felicitarte. Y nada más, no sé si quedó algo que quieras decir, que no te haya preguntado, mandar saludos. Este es el momento. No, nada, darte las gracias por traerme otra vez y por darme la oportunidad de hablar de SEO, que ya sabes que es probablemente lo que más me gusta. Y nada, y decir que creo que nos vamos a ver en España en junio, o sea que me alegra mucho y deseando conocerte y que podamos hablar ya por fin de tú a tú. Estoy seguro de que seguiremos hablando de SEO y de otras cosas. Seguramente, a mí también creo que es un tema que me interesa un poquito el SEO. Cada tanto hablo un rato de ello cuando queda un poco de tiempo libre. Así que, bueno, Juan, muchísimas gracias. Y SEO Estratega, ¿verdad? SEO Estratega en Twitter, sí. En Twitter, SEO Estratega en Twitter, useo.es para seguirte en el blog y te escriben por esos medios. Si les gustó la entrevista, le mandan la felicitación a Juan por ahí. Muy bien. Bueno, un abrazo muy grande, Juan. Seguimos hablando. Venga, un abrazo, Andrés.